Buenas noches, buenas tardes, bienvenidos sean todas y todos a la 11ª tertulia del Fukitifu. Hoy con nosotros están todos los habituales. Saludos por allá, Joy. ¿Qué tal? Buenas tardes por aquí, con un clima super nice, todo soleado. Y bueno, con un tema súper interesante, ¿verdad, Marquis? Sí, señor, correctamente. Por aquí muy bien. También el clima, ya se empieza a ir el calorzazo ese bueno que había de verano. 10:52 de la noche por la península ibérica. Y súper bien, interesante el temita de hoy. Y por allí mi compañero Johnny. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí sí tenemos un clima de mierda. Ya está toda la tarde lloviendo. Pero bueno, aquí estamos para servirles. Muy bien. Y por acá su amigo Didi Contreras saludando. En la tarde-noche de hoy queremos presentarles un tema que creo que va a ser de su interés, porque les vamos a hablar de 4 soundtracks de leyenda, 4 bandas sonoras de películas legendarias, cada una escogida por uno de nosotros, aunque probablemente tengamos varias bandas sonoras favoritas. Pues bueno, hemos escogido una para traérselas y contárselas un poquito. Y bueno, voy a arrancar yo. Voy a arrancar yo con la banda sonora, una de mis bandas sonoras favoritas, de la que probablemente también sea una de mis películas favoritas, que es Pulp Fiction. Pulp Fiction, la película de Quentin Tarantino, que se estrenó el 12 de mayo de 1994, que contaba con John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Uma Thurman, bueno, todas estas estrellas que en esa época estaban un poco de decadencia, pero que esta película logró darles un batazo a sus carreras y las elevó y los volvió a poner en la palestra a todos. Una película que en ese año 94 se llevó la Palma de Oro del Festival de Cannes, fue aclamada por la crítica, tuvo un exitazo comercial, fue nominada a 7 Oscars, de los cuales me parece que ganó uno, el de Screenplay y el de Screenplay, y bueno, que produjo este pedazo de disco que es la banda sonora, que es un disco que es triple platino en varios países, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, oro y platino en muchos más, y que es un disco que es ecléctico, muy bueno. El mismo Tarantino, en una entrevista, le escuché decir que cuando él tiene la idea de una película en la cabeza, lo primero que hace es correr y empezar a escuchar todos los discos que tiene en su casa. Y que escuchando la música de los discos comienza a imaginarse los personajes, comienza a imaginarse las secuencias, y que bueno, él trata de, dependiendo de la época en que sea la canción, de poner diferentes ambientes de épocas a escenas en particular de la película. No necesariamente se imaginan decir, voy a hacer una película de los años 60, voy a poner música de los años 60. No, si suena una canción de los años 60 es porque una escena de la película va a ser con un ambiente sesentoso, y si suena una canción de los 80 es porque va a ser ochentoso. No necesariamente la película tiene que estar ambientada en la misma época. Cuenta con varias canciones que bueno, que aunque ya eran famosas, cogieron un segundo aire de fama. La película arranca con esta canción Mr. Lou, que viene precedida por un diálogo. Bueno, algo interesante de este soundtrack
es que está lleno de trozos de diálogos de la película, que cada vez que lo escuchas vas recordando la película una y otra vez. Y esta, la primera canción, arranca con el diálogo de dos de los personajes, de los ladrones Pumpkin y Honey Bunny, que le dice: "Any of you fucking pigs move and I'll execute every motherfucking last one of ya." Y ahí arranca Mr. Lute. Una entrada súper épica, súper intensa. Es como que te den una bofetada en la cara diciéndote: prepárate, que lo que viene aquí es muy bueno y es muy intenso. Y definitivamente la película lo es. Ambas cosas, buena e intensa. Y bueno, dentro de la banda sonora tenemos otras canciones como Jungle Boogie de Kool and the Gang, canciones más antiguas como Let's Stay Together de Al Green. Hay varias canciones con un tono surf. En esta misma entrevista que escuché de Tarantino, que por cierto creo que está en una de las ediciones del disco, Tarantino dice que a él le encanta la música surf, pero que él no tiene ni puta idea de surf, que él nunca ha surfeado y no sabe de qué va, que él siente que el surf es como rock and roll hecho para spaghetti westerns. Entonces bueno, lo usa mucho en sus películas. Muy buena definición. Sí. Y bueno, hay otras canciones como Lonesome Town de Ricky Nelson, otras que se volvieron en esa época gracias a este disco, se pusieron en el Billboard. Son of a Preacher Man de Dusty Springfield, como no, la versión que hizo Urge Overkill de la canción de Neil Diamond, Girl, You'll Be a Woman Soon, que sonó hasta el cansancio en la radio. Y bueno, y sobre todo esos trozos de diálogo que son espectaculares. Va sonando partes de la película, diálogos. Otro muy famoso que ya un cliché en el cine, que es cuando John Travolta y Uma Thurman van a bailar en el concurso de Twist. Coño, ese es clásico. Mia Wallace y Vincent Vega. Primera vez que baila Travolta en una película. Sí. Sí, señor. Muy bueno. Vamos, que está el disco lleno de temazos. Se los recomiendo ampliamente. Y bueno, si no han visto la película hasta ahora, que les den fuquitifu, porque es un pecado mortal. Fuquitifu recomienda que la vean, carajo. Clásico. Corre, alquílala, bájatela, haz lo que quieras, pero vela porque es un clásico del cine. Clasicazo, sí señor. Un detallito más ahí nada más, que nombraste el Billboard, creo que llegó el álbum incluso número 21 en el Billboard. El soundtrack como tal. Sí, bueno, yo todavía me estoy debatiendo entre qué es mejor, el álbum o la película, porque realmente son dos joyas, o sea, es algo que yo creo que marcó la generación, sobre todo el año en que está hecha, o el año en que se estrenó, que yo creo que para nosotros los Funky ha sido un año muy, siempre que aparece en nuestras conversaciones, en nuestras tertulias, en la música que nos gusta, en las películas que nos gustan. Me parece que ese año 94 fue un año muy, muy productivo y con el cual nos identificamos bastante, ¿no? Oh, sí. Recuerdo que Joey tenía un afiche de Pulp Fiction en su cuarto. Sí, habían varios pedacitos de la película por ahí. Una película que nos marcó a todos. Sí, señor. Y que quizás tiene bastante relación con la segunda de la que vamos a hablar, que es Trainspotting, una película más o menos de la misma época, un par de años más reciente, pero más o menos en ese mismo mundo noventoso, que aunque Trainspotting quizás no tuvo ese alcance, o quizás no es tan clásico como Pulp Fiction, tiene similitudes, y creo que para toda la gente que tuvimos la oportunidad de disfrutar los 90,
creo que por eso todas estas películas nos llegan tanto en el momento que llegaron, e incluso los soundtracks, es lo que estamos hablando. Esta película, bueno, que casi que es las aventuras de Ewan McGregor y sus amigos un poco locos por allá por Inglaterra, jóvenes con algunos problemas de conducta y drogas. Y sí, como decía, tiene mucha relación con esa anterior. Digamos que es un grupo de clásicos de los que hablaremos más adelante también, de películas de culto que siempre deberían ver. Una cosita aquí sobre este soundtrack es que hicieron dos. Originalmente lo grabaron en el 96 para un primer corte, pero en el 97 lo volvieron a grabar con algunas canciones que habían grabado en algunas escenas, pero que no habían sacado por X o por Y. A la final volvieron a sacar el soundtrack expandido y las escenas de todas formas las cortaron. pero en fin, yo creo que este es uno de esos soundtracks también que tiene ese tipo de música fuera del rock and roll, que quizás no son nuestras músicas favoritas, pero si quitamos el rock hay un poquito medio rock and roll, un poco dark, con una de las clásicas también de Mr. Iggy Pop, que sí, quizás esto también relanzó un poquito Iggy Pop con You for Life, que es justamente la que comienza el soundtrack. Sí, muy buena. Creo que una película bien recordada, una canción bastante recordada, y creo que sí, directamente la conectamos con la película. Y en esa parte dark también está Idle Lou Red con Perfect Day, que es otro clasicazo. Está inclusive hay canciones de New Order, de Blur, Primal Scream, y yo creo que una que, aunque no es el estilo preferido del Fukitifu, también marca bastante la que es el Burn Sleepy de Underworld. Chamo. Con esa onda tecno noventosa. Temazo. Coño, yo creo que supera bastante, porque no es el típico tecno, no es el típico house así más bailable, es algo un poquito más conceptual. Que en ese tiempo habían varias cositas como, no sé, Prodigy, Chemical Brothers, que hacían cosas un poco más completas. Yo creo que a mí me sucede que escuchar por lo menos el comienzo de Burn Sleepy, de verdad que es recordarse de los 90, que sentí más o menos esa época, cómo se levantaba uno a las 7 de la mañana después de haber estado rumbeando hasta las 6, y te levantabas como si nada, a Sí, seguirla. para mí esa canción está en mi soundtrack de los 90, y seguramente en el soundtrack de mi vida. Sí. Increíble. Y eso que lo decimos, no es el estilo de música quizás favorito, es una canción que quizás después de la mitad tú dices, bueno, cambia a otra, pero el comienzo hace recordar esos días. Sí, la canción es buena. De hecho el álbum es bueno, porque mi hermano lo tenía, el de Underworld, y el álbum es excelente, un álbum espectacular, la verdad que sí. Cositas más para allí, pues en el 2007 Vanity Fair lo catalogó como el 7º mejor soundtrack de la historia, y también el Entertainment Weekly como el número 17. No sé qué tan rankeados, porque de tantas que hemos visto y de tanto que hemos escuchado, pero de verdad que tiene un estilo propio. Yo creo que, como lo decimos, tiene su propia historia, y sin ser el tipo de música favorita, pues llega bastante. Bueno, yo en esos rankings, perdona que te interrumpa, yo en esos rankings creo poco. Yo soy de los detractores de esas listas Rolling Stone, etcétera. Yo creo más en lo que dice Didi, en este soundtrack de tu vida. Y mientras eso esté en el soundtrack de nuestra vida, pues es válido. Correcto. Y como no nos puede faltar los 90, no sé si quieres hablar de alguna película o soundtrack del 93. Eso es correcto. Yo, a ver, como buen melómano, pues nos gusta, y también nos gusta el cine, pues qué mejor que películas de música. Entonces al final terminas haciendo música y algo más. Sí, terminas haciendo una mezcla de tus gustos, ¿no? A mí, yo estuve hasta el último segundo indeciso de las películas que
quería comentar o del soundtrack que quería comentar. Hay películas como That Thing You Do que hace Tom Hanks, la produce Playton, que es muy buena, es la historia de un grupo ficticio de Wonders y tiene un soundtrack muy muy bueno y la película está bastante bien. Luego está Empire Records, que es una película noventera, la historia de una tienda de disco en decadencia y bueno, que se la va a comer una gran empresa de esta gigante. Y bueno, el soundtrack es muy noventero, está muy muy bueno, Todd the West Pocket, Jim Blossoms, está muy 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 noventero y muy bueno. Luego está Jersey Boys, que es una película de Clint Eastwood. Es la historia de Frankie Valli y los Four Seasons. Es un peliculón y el soundtrack es espectacular. Bueno, obviamente los dos clásicos que comentaron mis compañeros. Y bueno, yo les voy a hablar de una película de culto. Está un poco atada a varias películas que comentamos. Por ejemplo, es una de las películas favoritas de Tarantino, Dazed and Confused. Es de las películas favoritas del director de Pulp Fiction. Es una está ambientada en un día de clase en el 1976 en Austin, Texas. Es el último día de clases y bueno, es un poco las novatadas que le hacen los de último año a los que están entrando el primer año. El soundtrack es espectacular, es ese rock and roll de esa década setentero, donde tenemos, bueno, desde Alice Cooper, pasando por Kiss, pasando por Deep Purple, luego tenemos los clásicos de Black Sabbath como Paranoid, luego Lynyrd Skynyrd. O sea, hay música de grandes bandas y la verdad que está atado con cada escena de la película. O sea, empieza con una canción que se llama Rock and Roll Cookie Coo, que es de Rick Derringer, y esa es la propia canción como empezó una película de rock and roll y de carajito fumando marihuana. O sea, la canción va perfecta con la película. Slow Ride de Fogat, Schools Out, obviamente el tema de Schools Out de Alice Cooper con Dazed and Confused va total, vamos. Es un clásico de Cooper. Bueno, CC Top, tenemos Nazareth con su el Love Heart de Nazareth, obviamente suena con las partes de amor y cariño. La verdad que está muy muy bien atado. Yo les recomiendo la película, realmente es muy... un clasicazo. Sí, es muy... Que te iba a decir una cosa, la única que quizás le pondría para ciertas escenas, creo que le hizo falta Whiplash. Sí, no era para... Hay unas escenas que como que le cuadran. No, pero la verdad la película es muy... es esa juventud que está en búsqueda, ¿sabes? Es esa transición entre los 70 y los 80, ¿no? Venían saliendo de un descubrimiento de esa generación setentera, de toda la parte, bueno, estupefaciente, y luego iban a caer en la etapa más rosa de los 80, entonces estaba como en el medio, ¿no? De escuchar rock and roll, salir con los amigos, descubrir vainas nuevas, pero no andamos con la paja, era menos trascendental, ¿no? Era menos trascendental que la época hippie, que la época setentera. La verdad que está bastante bien la película. Obviamente el vestuario es espectacular. Me recuerda muchísimo a la serie That 70 Show porque te lleva realmente a la época. Los coches y los carros que aparecen en la película. Aparece una Mila Jovovich muy joven y extremadamente angelical. Es preciosa esa niña. Y el papel que le dan, pues la verdad que está bastante bien con su personalidad. Bueno, y en esta película también aparece un joven Matthew McConaughey que hace el papel del estudiante viejo que vuelve al liceo a buscar las carajitas. La verdad que le queda muy bien el papel, el tipo lo hace muy muy bien. Está también... Sí. Claro, esa no es nuestra opinión, es la película. No, sí. Está también Ben Affleck. Ben Affleck tiene
un buen papel en la película también. Es el tipo violento que se ensaña con los carajitos de los primeros cursos. Tienen una forma como de bautizo para los chamos que entran nuevos, que es como que fabrican una especie de paletas de madera y las autografían y le ponen nombres y les meten unas palizas a los carajitos. Entonces, bueno, ese último día de clase es como buscando por el pueblo, que es un pueblo pequeño, en las afueras de Austin, por ahí, buscando a los carajitos para bautizarlos. Entonces, la verdad que la película es una película muy ingenua, muy, muy fresca, ¿no? Te cuenta un poquito la historia de esa juventud, el tema del deporte. Hay un protagonista que es Jason London, que aparece en uno de los videos de Aerosmith, por cierto, el de Amazing. Y bueno, es un deportista, es el quarterback del equipo, ¿no? El típico cliché americano. Pues está entre salir con los amigos a caerse a birras y echar vaina, y bueno, entrenar para la temporada de NFL, fútbol americano, ¿no? De eso. Entonces, al final, pues es un poquito es la vida de esos jóvenes. El soundtrack tiene canciones, por ejemplo, también como la de Cherry Bomb de las Runaways, y aparece el excelente guitarrista Ted Nugent. Aparece una versión, no, es la original. La versión es la que escuchamos nosotros. La versión original de Why Can't We Be Friends es del grupo War, y aparece la original en esa peli. A mí es una de mis películas favoritas, la veo por lo menos una vez al año. Está bastante redonda, música y la parte fílmica. Ahora su director en este año 2018 estaba terminando de filmar una película de ese estilo, y bueno, uno de los comentarios de Tarantino fue que estaba muy ansioso por el estreno de esa película, porque era, vamos a decir, una especie de secuela de la parte de Dazed and Confused. Obviamente este título, Dazed and Confused, va ligado a la canción de Led Zeppelin del mismo nombre, ¿no? Y bueno, y este director también es el mismo de la trilogía esta, Before Midnight, Before Sunrise y Before Sunset, ¿no? Es correcto. De estas de Ethan Hawke y de esta de Boyhood. Sí, correcto. Se nota muchísimo, ¿no? La mano del director. De hecho, es tejano, un director de Texas. Y bueno, yo por aquí yo termino con mi recomendación. Yo no sé si Johnny tendrá algo por ahí que recomendar también. Obviamente conozco a mi compañero Johnny, que de verdad que tiene un gusto exquisito de música y películas. Bueno, la película que les traigo es un tantito más vieja de las que ustedes han hablado, que se han centrado en los 90, a pesar de que este de Dazed Confused es 80, ¿no? Un retrato de los 80. 93. También, pero lo que pasa 93. es que está ambientada en los 70, pero sí es 90 también. 93. Pero yo les traigo una película del año 73 que se llama American Graffiti. American Graffiti es nada más y nada menos que la segunda película de George Lucas, a quien todos conocemos por las Guerras de las Galaxias, y cuyo productor es nada más y nada menos que Francis Ford Coppola. Ya se pueden imaginar por dónde van la calidad de esta película. American Graffiti es una película de lo que llaman una teen movie, pero de estas que tienen buen contenido. Y es interesante porque en el 73 Lucas quiso hacer una película recordando sus tiempos en high school, y se fue al año 62 y simuló lo que sería el último día, la última noche de verano de sus amigos antes de ir rumbo a la universidad o al trabajo o quedarse en el pueblo o lo que fuera que fueran a hacer, o a la guerra. Es correcto. Esa es como que la última noche en la que dejan de ser niños, por así decirlo, en la que tienen que empezar a tomar mayores responsabilidades. Entonces llega hay un trasfondo filosófico allí, aunque un poco ligero, porque obviamente es una teen movie,
centrada más en pasarla bien y en todo, hay ese trasfondo allí que no se debe dejar de pasar en alto y tomarlo en cuenta. Para hablarles un poquito de la película, para que vean lo que fue el reparto de esa película en ese momento, ahí encontramos a tipos como Paul Le Mat, que tal vez fue el más discreto de los principales actores. Fue el que mejor le fue en la película, incluso ganó un Globo de Oro ese año, pero su carrera de allí en adelante fue un poco discreta. Pero tenemos a tipos como Richard Dreyfuss, que llegó a ganar el Oscar y el Globo de Oro. Tenemos a Ron Howard, que llegó a ser muy famoso como director, también ganador del Oscar y el Globo de Oro. Y tenemos un jovencísimo Harrison Ford, que hasta aquel momento era poco conocido y que de allí en adelante marcaría un antes y un después, sobre todo de la mano de George Lucas. Lo llevaría con sus sagas de Indiana Jones y de Star Wars al estrellato. Ya entrando en lo que es la parte del soundtrack, hay un detalle curioso con el que quisiera arrancar sobre él, es que George Lucas y Ford Coppola se gastaron prácticamente todo el presupuesto de sonido en el soundtrack. Como ellos querían hacer un retrato de la música de la época, que sería la música de los finales de los 50, principios de los 60, hicieron un trato con varias disqueras para poder usar su música a un flat rate. Es decir, no pagar por canción, sino que déjanos usar toda la música que queramos y te pagamos X cantidad de dinero. El punto es que la película... Esos negocios, los negocios de George Lucas que siempre rinden sus frutos. Correcto, ¿no? Sí, no, sin dudas. De un presupuesto inicial de la película de $777,000, se gastaron $90,000 en esto, nada más, lo cual se puede considerar una cantidad apreciable. Y ese gasto de $90,000 los dejó los dejó sin música incidental, sin lo que llaman el film score. Entonces Lucas lo que hizo fue, bueno, cuando no esté sonando una canción, usamos silencios o usamos efectos de sonido, y listo. Y vaya que le quedó bien el resultado. Hubo una disquera la que no llegaron a un acuerdo, y más adelante le voy a decir qué artista se quedó por fuera. Es bien notoria la ausencia. El soundtrack se llama 41 Original Hits from Soundtrack of American Graffiti. Fue publicado cuando salió la película, fue un éxito de ventas en el EP, y cuando apareció el CD, ya a principios de los 90 lo publicaron en CD y volvió a ser un éxito de ventas nuevamente. Incluso la película, tal vez su mayor aporte, no solo a nivel de como una muestra cultural de la época, que como tal es reconocido por academias, su aporte principalmente en la música, en lo que es todo lo que es el arte pop, fue en la música. Por tanto así que varios de los artistas que aparecen en el soundtrack se pusieron nuevamente de boga cuando apareció la película. Y la gente empezó a buscar, oye, pero me gustó esta canción, me gustó esta canción, me gustó esta canción. Más o menos como hacemos nosotros siempre que escuchamos música o vemos una película, que escuchamos algo que nos gusta e investigamos qué es. Esto causó todo un revuelo en ese momento y trajo grupos que de repente tal vez ya no estaban sonando tanto. Recuerden que en el 73 había un poco con todo esto de la música disco en Estados Unidos. Digamos que la música pop había bajado un poquito de calidad, porque los años 50 y los años 60 habían sido bestiales, y no había esa calidad que se encontraba antes, y la gente redescubrió estas músicas, estas canciones, y creó toda una fiebre por ese revival de la nostalgia, por así decirlo. El soundtrack, además, está organizado en la forma que fueron apareciendo las canciones en la película. Y la primera canción es nada más y nada menos que Rock Around the Clock, canción que escuché por primera vez por Elvis, pero que fue escrita por Bill Haley y The Comets. Bill Haley es uno de los pioneros del rock and roll, como lo fueron los 4 o 5 personas que les voy a nombrar aquí, artistas. Pero él tal vez fue uno de los primeros porque él dio un paso entre la música country y el rock and roll, las raíces del rock and roll como tal. Y es una de las canciones más viejas que encontramos aquí. Junto a Bill Haley quisiera destacar a Buddy Holly. Buddy Holly tuvo una carrera muy corta. Él empezó como telonero de Elvis
pero él se volvió muy célebre, porque él murió en aquel accidente aéreo junto a Richie Valens y a David Popper, en el día que bautizaron como el día que la música murió, lamentablemente. Correcto. ¿Verdad? Fue muy triste. Ese momento se ve muy bien retratado en la película de Richie Valens, La Bamba, que fue, bueno, todavía lo lloran. La canción que aparece de Buddy Holly es nada más y nada menos que This Will Be the Day, canción que fue versionada hasta por los Beatles en sus inicios. Fíjense de lo que estamos hablando. Estamos hablando de los inicios del rock and roll, lo que inspiró a los Beatles, tal vez la banda más grande de todo el movimiento. Quisiera también destacar otro, se nos fue el año pasado, a Chuck Berry. Fue muy polémico, tuvo sus altos y sus bajos como persona en su vida musical, pero él nos trajo clásicos como lo fue Johnny B. Good, el considerado el primer éxito mundial del rock and roll. Uno busca cuál es la primera canción rock and roll que fue un gran éxito, es Johnny B. Good, también con múltiples versiones. Y así seguimos con The Platters, que es un grupo que está un poquito más lejos de nuestros gustos musicales, ya que es un grupo vocal, pero que a mí me gustan los Platters, a mí me encantan The Platters, sin duda. Sí, claro. Está muy bien. Y bueno, pero que no es rock and roll. No es rock and roll, por supuesto, pero que tiene canciones como Smoke Gets in Your Eyes, y que es una canción vieja de los 33 que ellos volvieron a poner de moda en los 50s, y las super versionadas The Great Pretender, incluso Freddie Mercury tiene una versión muy buena que volvió a traer a la canción a la época de los 80, y Only You, una canción que la hemos escuchado hasta el cansancio por infinidad de artistas, incluso en publicidad. Sí, es bastante genial. Otra pequeña mención que quisiera hacer es de Skyliners, cuya canción original que aparece allí es Since I Don't Have You, canción que al menos yo descubrí cuando escuché el Spaghetti Incident, aquel entre comillas fatídico disco de versiones de Guns N' Roses, que yo siempre consideré muy bueno. Y bueno, esta es una de las versiones que más sonaron de ese disco. Y dentro de tantos artistas interesantes que hay allí, quisiera cerrar con The Beach Boys. Beach Boys, no hace falta hablarlo. ¿Quiénes son? The Beach Boys son considerados los Beatles de Norteamérica. Para el soundtrack fueron escogidas 2 canciones de su etapa inicial, en la que era más surf rock, no habían experimentado todavía tanto, como lo fueron Surfing Safari y All Summer Long. Como escucharon, estos son los inicios del rock and roll. De aquí salió todo, y aquí lo podemos ver reflejado muy bien en este soundtrack de esta maravillosa película, que si no la han visto deberían verla algún día. Muy buena película. Sí, la verdad que yo creo que son 4 clasicazos que abarcan bastantes géneros y tienen mucha historia. Y como es un soundtrack, aunque ya por ahí Marky lo hizo, así rapidito un bonus track, podría decir de que si no lo han escuchado, no lo han visto, el soundtrack de la película de Doors. Quizás no es tan soundtrack en el sentido de casi todo es Doors, pero no le quita tan bien que está en el soundtrack de nuestras vidas. Y quizás para los más jóvenes, no tan jóvenes, recordando en estos días también el soundtrack de la misma primera American Pie tiene bastante ese estilo de finales de los 90. Sí, son películas que obviamente ganan mucho con la música que le ponen. Y fíjate, lo explicaba Didi, Tarantino escucha discos y a partir de ahí nacen guiones, historias. La verdad que la música, pues yo creo que despierta muchas sensaciones que al final se convierten en imágenes, ¿no? La verdad que American Graffiti a mí me marcó. Yo descubrí la película porque, bueno, como buen fanático de George Lucas, llegué a American Graffiti por ver un poquito otras facetas de Lucas y empecé a descubrir, ¿no? Y la película, la verdad que el soundtrack es espectacular. Ahí se ve mucho también la parte de los automóviles y las carreras callejeras. Eso, recordemos que Lucas tuvo un accidente donde casi pierde la vida y bueno,
él expresó ahí todo lo que decía Johnny, pues, todo sus pasiones, su disfrute de sus amigos en esa época. De ahí también tomó esa actitud macarra, Harrison Ford, que terminó siendo después, bueno, su Han Solo. Entonces, al final, pues, American Graffiti dejó muchísimo para lo que venía después. Como habrán escuchado, no nombré a un artista dentro del soundtrack muy importante, que es Elvis Presley. Lo que sucedió con Elvis es que Elvis era un artista de RCA y RCA no llegó a ningún acuerdo con Lucas. No lo aceptaron, no les gustó, y por ello el artista más importante de los inicios del rock and roll no estuvo allí. De verdad que una gran pérdida en ese soundtrack, pero bueno. No deja de tener gran calidad. Sí, obviamente. Oye, y así hablando de cine, mientras grabamos esta tertulia, hace un ratito se murió Burt Reynolds. Una gran pérdida para el cine. De verdad que mala noticia. Una pena. Una gran pérdida del cine y bueno. Y también se cumplían los 72 años, cumpliría Freddie Mercury el 5 de septiembre. También otra efemérides que recordar, y se hizo el Freddy for a Day, y bueno, se celebra en todo el mundo para recaudar fondos para el Mercury Phoenix Trust, y bueno, aquí en Madrid hubo un espectáculo de ese tipo y estuvo bastante bien. Y se cumplieron los 4 años de la muerte de Cerati también esta semana. Ah, sí. Correcto. Sí, otro golpe duro para el rock latinoamericano. Sí, el poeta. El más duro. Bueno, creo que de soundtracks hemos tenido una primera tertulia bastante interesante sobre esto. Oye, perdona para no y retomar un pelo el tema, que no solo son soundtracks, también hay películas que nacen a partir de discos, ¿no? Recordamos el Purple Rain de Prince, y luego lo que hizo el Moonwalker de Michael Jackson. O sea, siempre la música y el cine han estado muy, muy, muy ligadas, y sea uno primero o otro después, siempre salen cosas muy buenas de ahí. Sí, que lo dice, creo que cuando los soundtracks que son buenos son de películas buenas, y las películas buenas tienen un soundtrack bueno. Es como que vienen bien unidos. Bueno, camaradas, me parece que esto es todo por el día de hoy. Espero que nuestros escuchas hayan disfrutado de nuestras recomendaciones, y no queda más que despedirnos hasta la próxima tertulia o recomendación o lo que venga. Viene mucho. Recuerda que el socialismo es malo, y si no, miren todo lo que está pasando en la pobre Venezuela, sus alrededores. Fuquitifu en todas las redes. Cuídense mucho todos. Saludos. Fuquitifu, hasta luego, compañeros. Fuquitifu, y los dejamos con más musiquita como siempre. Nuestros soundtracks de Fuquitifu.